Amigos oyentes, usted está escuchando el noticiero La Hora Clave. A esta hora ya tenemos el gusto de estar conectados a través de la vía telefónica con el periodista y activista político Fernando Villavicencio. Muy buenos días, gracias por concedernos de su tiempo. Buenos días, siempre a su orden. Fernando, a la fecha hay varios procesos investigativos y uno donde ya se lo ha vinculado de manera formal al exmandatario Rafael Correa Delgado. Usted, con ese antecedente, pudiera decirnos que la justicia ha cambiado considerando toda la historia que conlleva la justicia y Fernando Villavicencio en la última década. Sin duda, puedo sentir en carne propia, puedo hablar a nombre de miles de voces de ciudadanos que fuimos perseguidos, que en efecto Ecuador respira aires distintos, que se empieza a caminar por un sendero de independencia judicial, aunque todavía hay limitaciones. Puedo confirmar y sentir que hay mayor libertad de prensa, es mucho más fácil escribir, es mucho más fácil compartir la información con los ciudadanos. Es decir, se nota una enorme diferencia con la década anterior del gobierno de Rafael Correa. Eso, ratifico, es un importantísimo paso. Usted ha denunciado irregularidades en preventas petroleras, adjudicación de obras, entre otras irregularidades. ¿Es hoy libre para investigar y exponer al público sin censura? Mire, quiero decir al país que temas como los que están hoy en la agenda judicial, como el caso Balda, que es un caso que apunta a desnudar un crimen de lesa humanidad. Este caso es un caso muy grave. El tema del asesinato del general Jorge Gabela también es un caso incluso mucho más grave por las implicaciones, como ha confirmado ayer el perito y la esposa, la viuda de Gabela, de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, otro crimen de Estado. Sin embargo, hay una serie de procesos que se están investigando en la Fiscalía General del Estado y que se aspira en las próximas semanas puedan ya pasar a la Corte Nacional de Justicia por el fuero. Me refiero en este caso a las preventas petroleras que usted hace mención, que son un instrumento para pagar una onerosa deuda externa contratada durante el gobierno de Rafael Correa, principalmente con bancos chinos. Este proceso del cual soy parte, porque denuncié hace ya 8 meses cuando regresé de mi exilio en Perú, es considerado uno de los casos mayores de corrupción, una trama que involucraría perjuicios para el país de $4 por cada barril que se entrega a empresas chinas y tailandesas. Estamos hablando, si multiplicamos por 300,000 barriles diarios que entrega el Ecuador a estas compañías para pagar la deuda, y por los 8 años que se han venido manejando estos contratos, de cifras realmente colosales que desbordarían los $2,000 millones de perjuicio. Estos recursos fueron a parar a manos de grupos intermediarios poderosos que estaban vinculados al gobierno anterior. Este, considero yo, y lo consideran la mayor parte de analistas, es uno de los casos más graves de corrupción. De ahí le sigue otro caso que también denuncié yo en Focus el año 2015, que es la entrega del campo Singue, de este bloque petrolero, adjudicado a una empresa que hoy aparece vinculada a la hija del exministro Wilson Pastor. Es decir, aquí se prueba la existencia de actos dolosos, colusorios, donde el papá le adjudicaba un campo a una empresa en la que estaba vinculada la hija, que no aparecía en esa época, pero que luego apareció, una adjudicación de un campo con 2 millones de barriles de petróleo al inicio, pero que resulta que se habían escondido informes y no eran 2 millones de barriles, sino eran 20 millones de barriles. Es decir, estamos hablando de delitos mayores como el peculado, la asociación ilícita, la delincuencia organizada. Y así podemos seguir en otros casos. Yo he investigado más de 120 casos de corrupción, los he publicado desde el año 2007 en revistas como Vanguardia, en Caretas de Perú, en mi portal Focus, en Plan B, en Mil Hojas. Es decir, he hecho todo lo posible para que la sociedad ecuatoriana esté al tanto de la comisión de estos gravísimos delitos durante el gobierno de Rafael Correa, motivo por el cual, entre otros casos, fui brutalmente perseguido.
Fernando, precisamente por todo lo que usted nos ha comentado, ¿considera que de manera eficaz y oportuna la Fiscalía hoy trabaja y está realizando las investigaciones de las denuncias que usted ha hecho? La semana anterior, por pedido del fiscal Paul Pérez, quien maneja el caso, entregué 31 gigabytes de información en el caso Petrochina. Ahí he colaborado con información que a mí me ha llegado como periodista, donde constan números de cuentas bancarias en Estados Unidos, en Dubái, en Panamá, en Suiza, así como una red, un entramado de empresas construidas y levantadas en paraísos fiscales, justamente para pretender esconder estos centenares de millones de dólares que se llevaron los intermediarios en la reventa del petróleo ecuatoriano. Ahora la Fiscalía General del Estado tiene pistas clarísimas de la ruta del dinero, es decir, aquello que el presidente Correa y que incluso el fiscal anterior decía que era imposible encontrar, dónde está el dinero. Por esa razón le he pedido al fiscal Pérez que solicite asistencia penal internacional al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo propio a la República de Panamá, a otros países como Luxemburgo, Suiza y Dubái, para investigar estas pistas de la ruta del dinero. Yo saludo esa decisión, hay un cambio radical en la Fiscalía General del Estado. Creo que el caso Balda, el caso Gabela, el caso Petrochina, entiendo también que en el caso del Campo Singue habrá novedades en los próximos días. Fernando, otro tema y sobre también un hecho que usted comentó sobre la brutal persecución de la cual usted fue parte. Dice que precisamente durante una década se lo hostigó por las investigaciones, por todo lo que usted llevó al público. El pasado lunes, en el transcurso de la audiencia de vinculación a Rafael Correa, lo primero que se conoció fue que Fiscalía pidió que se le ponga un grillete electrónico al exmandatario, uno igual al que usó el exasambleísta Clever Jiménez y usted posteriormente. ¿Qué se le vino a la mente? Bueno, un karma, que la tortilla se vuelve, y que en esta vida todo se paga. O sea, yo me veía y le veía el rostro del presidente cuando, entiendo, estaba escuchando esta petición de la Fiscalía. Pero mire usted que las decisiones son radicalmente importantes y ahí se puede ver y advertir el cambio de la justicia. Recuerde usted que mi delito, presunto delito por el que me acusó Rafael Correa, no era un delito de lesa humanidad, no era un delito de peculado. La acusación contra Villavicencio y Jiménez, en mi caso particular, era por haber escrito un reportaje y publicado en la revista Plan B, en la que yo había puesto supuesta información reservada del gobierno. Esta era la acusación, es decir, se me estaba acusando por mi actividad periodística, no por haber matado a nadie, secuestrado a nadie o robarme fondos públicos. Sin embargo, pese a no existir legalmente y en los términos judiciales la obligación de asistir con una medida cautelar de prisión preventiva, la justicia, por petición de Correa y su abogado, sí, le otorgó la medida de prisión preventiva. Por esa razón yo tuve que pedir asilo político en la República del Perú. Luego, ya en el gobierno de Lenín Moreno, la misma justicia de Correa, con un nuevo gobierno, cambia de medida cautelar y acepta la medida del grillete electrónico. Pero mire usted que a Rafael Correa, por un delito de lesa humanidad, el fiscal pide grillete electrónico y presentarse cada 15 días a la Corte Nacional de Justicia. La Corte acepta la presentación cada 15 días, lo cual me parece absolutamente lícito, aunque injusto y desproporcionado con lo que la justicia correísta hizo con Clever Jiménez y conmigo. Porque lo que tiene que hacerse en efecto es garantizarse al ciudadano su defensa en libertad. Y estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, como el caso del secuestro del señor Balda. Sin embargo, Correa se queja y patalea y no se acuerda lo que hizo, como lo que hizo con su justicia hace pocos meses. Sin embargo, vea, ya en la vida es así,
yo realmente he dicho, en esta vida todo se paga. Y ya le veo a Rafael Correa, si no viene al Ecuador con orden de prisión, o ya le veía yo a Rafael Correa con un grillete chino comprado con sobreprecio en su propio gobierno. Realmente hay un karma ahí, ¿no? Pablo Romero, ex titular de la Secretaría de Inteligencia, pudiera ser extraditado al país. ¿Qué papel jugó en la persecución de la que se le acusa al ex gobierno y que precisamente hablamos hace un momento? Mire, a veces no me gusta hablar mucho de mí, pero si usted lee Focus, Plan B y Mil Hojas, usted encontrará desde el año 2014 sendos reportajes referidos al uso de gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia justamente para estas acciones ilegales y violación de derechos humanos como es la persecución, el espionaje, y todos ellos liderados principalmente al comienzo por el señor Pablo Romero Quesada y posteriormente por quien le sucedió, como fue en Romy en Vallejo. Luego yo acabo de escribir, usted debe haberlo leído, el mundo entero leyó un gran reportaje, yo fui parte del equipo periodístico del Guardian de Londres, y publicamos una gran investigación donde uno de los responsables del manejo de la operación Hotel, que es esta operación millonaria en la que el gobierno de Correa gastó más de 5, casi 6 millones de dólares para proteger y espiar a Julian Assange. En esta operación también está vinculado el señor Pablo Romero. ¿Quién inicia la operación de espionaje y seguimiento a Clever Jiménez y Fernando Villavicencio y participan en el allanamiento a mi casa? Son agentes de inteligencia de la CNAIN bajo la dirección de Pablo Romero Quesada. Yo he publicado sendos reportajes donde Pablo Romero no solo está involucrado en actividades de espionaje y violación de derechos humanos de opositores en Ecuador, sino también en actos dolosos de peculado. Hay documentos que prueban que el señor Pablo Romero, a través de varias cuentas y empresas que mantiene en Panamá a nombre de terceros, ha recibido coimas de parte de la compañía Odebrecht el año 2008-2009 y también ha recibido sobornos de la empresa israelita creada, esta empresa en Delaware, Estados Unidos, que se llama 500 Smart Solution. Esta empresa hace transferencias bancarias a las cuentas de Pablo Romero en Panamá. Esta empresa es la que vendió equipos a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Es decir, le estoy dando un resumen muy rápido de los actos dolosos y delincuenciales en los que está involucrado este señor. No solo, reitero, en el uso de gastos reservados para perseguir a la gente. También yo denuncié, y ustedes recuerda, en enero del año 2018, un informe que desapareció de la Contraloría General del Estado, en el que se prueba que el señor Pablo Romero entregó dinero de la CNAIN de gastos especiales al ex fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, para las operaciones de la Comisión 30S, y que esta Comisión 30S alteró documentos, alteró videos con los que se utilizaron para judicializar a policías, militares y civiles. Es decir, estamos hablando de una trama perversa de violación de derechos humanos en la que está vinculado directamente el señor Pablo Romero Quesada. Con todas las denuncias e información que dice poseer usted sobre corrupción y otros delitos de la última década, que gran parte también ha hecho conocer a la Fiscalía titular de la acción penal, ¿cree usted que Rafael Correa acate la orden judicial de retornar al país y ejercer su defensa en un caso que hace poco tiempo atrás nadie se imaginaba? Sería el primero en vincular penalmente pues al exmandatario. Hoy vinculado, hoy con medidas cautelares. ¿Considera, con todo lo que usted ha ido explicando y nos ha dado a detalle a través de esta entrevista, y la cual agradecemos, Fernando, cree que vamos a ver a Rafael Correa en el Ecuador en un tiempo corto? Yo creo que Rafael Correa no vendrá por sus propios pies. Es decir, él compró un pasaje de ida y no de retorno. Recuerde usted lo que advertí en la Fiscalía General del Estado cuando fui a rendir mi versión. El día antes de que Rafael Correa salga del país y no regrese, Correa rindió su versión en el caso Petrochina ante una denuncia mía. Yo le había pedido días antes al fiscal de ese entonces, Carlos Vaca Mancheno, que inicie la instrucción penal
y solicite el arraigo, es decir, la prohibición de salida del país de Rafael Correa. Y fue justamente Carlos Vaca Mancheno quien garantizó la fuga de Rafael Correa. Yo había advertido que Rafael Correa no vendrá. Y ya ayer, mire, Rafael Correa alerta que está contemplando la posibilidad de solicitar asilo político en Bélgica. Es decir, Rafael Correa no volverá al país. Él, si regresa al país, será por la acción de la justicia, por petición de la justicia ecuatoriana a la Interpol, por graves delitos contra los derechos humanos y también por el robo de los fondos públicos, llámese en el lenguaje técnico, peculado. Hay decenas de acciones, al menos yo quiero advertir, iniciaré entre 4 y 5 acciones civiles y penales en contra de Rafael Correa, Alexis Mera, Galo Chiriboga, los jueces de la Corte Nacional y los fiscales que actuaron tanto en el juicio ilegal por el 30S que nos siguieron, cuanto en el brutal allanamiento realizado a mi casa, del cual se probó que yo era absolutamente inocente. Es decir, en mi caso, que iniciaré en los próximos días, Rafael Correa tendrá que responder penalmente y pecuniariamente, porque le voy a seguir acciones civiles para que nos pague a mi familia, a la familia de Clever Jiménez, todo el tiempo de persecución que significó un gravísimo deterioro y afectación en la economía, en la psicología y en la vida de nuestras familias. Esto no va a quedar en la impunidad y el tema Balda es apenas uno y no es el caso más grave. Fernando, no quiero dejar a un lado a un nombre que ha sido recurrente en nuestra conversación. Nos referimos al exfiscal Carlos Vaca Mancheno. Fernando Balda reconoció de que precisamente esta figura fue quien impulsó un caso que prácticamente había estado archivado, que gracias a un impulso de él en enero de este año, hoy el caso se ha puesto al frente y probablemente sea el primero en poner en aprietos al exmandatario. Pero por otro lado, el mismo nombre, usted dice, facilitó para que Rafael Correa salga del país, para que Rafael Correa de alguna manera encuentre los momentos precisos para tener la tranquilidad que él quiso gozar en Bélgica. Fue Carlos Vaca Mancheno. Fue Carlos Vaca Mancheno, perdona Fernando, solo concluyo con esto. ¿Carlos Vaca Mancheno fue una figura de doble cara o finalmente simplemente ahí jugó una jugada estratégica, valga la redundancia? Difiero completamente de la apreciación que tiene Fernando Balda y su abogado Rodríguez sobre el tema. Ellos estaban muy cercanos a Carlos Vaca. Recuerde usted que el abogado de Carlos Vaca en la denuncia mía sobre el tema del 30S y la comisión del 30S y gastos especiales fue el abogado del fiscal, era y es Felipe Rodríguez. Y ellos, claro, tenían esa estrategia de que con el manejo del caso Balda, el señor Carlos Vaca iba a limpiar su imagen y a salvarse de las otras acusaciones. Pero mire usted que el señor Vaca tuvo un año para iniciar el proceso contra Rafael Correa por el tema Balda y apenas lo que hizo es un impulso, es decir, el inicio de la indagación previa. Pero ¿quién inicia y quién formaliza la instrucción penal en contra de Rafael Correa y otros por el delito de un crimen de Estado? No es el ex fiscal Carlos Vaca, es Paul Pérez, el fiscal independiente que justamente llega allá gracias a mi denuncia que significó abrir el camino para la destitución de Carlos Vaca en la Asamblea. Finalmente quisiéramos conocer si hoy por hoy precisamente su vida y la de su familia corre peligro o ya usted puede llevar a cabo todo el trabajo que lo hace y por lo cual usted ha destacado en el ámbito nacional en paz. Mire, yo tengo 9 libros escritos y 9 juicios de Rafael Correa en mi contra. He vivido 10 años realmente de una fatalidad terrible, imposible de relatar a veces, durísima. Y yo creo que soy uno de los sobrevivientes más afortunados,
A veces no me pongo a pensar cómo logré sobrevivir en la selva, en la persecución más brutal, allanamientos, juicios, espionaje. Es decir, a veces ya no sé cómo logré sobrevivir. Si eso viví durante 10 años, o sea, hoy cualquier cosa que pase ya para mí es irrelevante. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con usted y desde luego estaremos nuevamente en un futuro contactándonos para una nueva entrevista. Gracias a ustedes.